Bien, continuando entonces con las ponencias, el doctor Mario Linares Para tratará dos temas: prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, y el tema de solución de controversias arbitraje. El doctor Mario Linares Para es abogado por la Universidad de Lima, magíster en servicios públicos por las universidades Carlos III de Madrid y París, Inglaterra, profesor de Derecho Administrativo y Contratación Pública en la Universidad Nacional de San Marcos, habiendo enseñado en la Universidad de Lima, San Ignacio de Loyola, Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Salamanca y en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina en Buenos Aires a nivel de pregrado y posgrado. Es árbitro, consultor en Derecho Administrativo, socio de Linares Consultores. Recibamos con reconocimiento al doctor Mario Linares Para. Bien, hemos unificado ambos temas, más allá corriendo, hemos separado y se integran uno con el otro. Bien, pero para no entrar de lleno, sino ver las bases de algunas cosas, nos vamos a remitir a algunos conceptos preliminares y en algún momento también vamos a desarrollar un poco de doctrina y, si se puede, legislación comparada para ver cómo es que nosotros estamos dentro de toda esta situación también a nivel iberoamericano. Bien, tenemos la siguiente definición que está en el anexo de definiciones de la Ley de Contratos del Estado. Tenemos que obra a secas es definida como la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, todo lo que ustedes tienen ahí a la lista, que requiere dirección técnica, 1, expediente técnico, 2, mano de obra, 3, materiales y equipos. Porque si la normativa es de contrataciones del Estado o contratación pública, hay la reserva de no decir que estamos ante una obra pública. ¿Y por qué no se habla de un contrato de obra pública? Porque solamente obra a secas. ¿Tiene alguna importancia, incidencia esto? Bien. Y después nos podemos quejar cuando en alguna oportunidad algún árbitro civilista, muchos amigos ahí, grandes profesores, toman un contrato de obra a secas, civil. Tampoco yo digo que sea administrativo, bien, pero si es un contrato público, bien, un contrato público en donde tenemos función administrativa. ¿Por qué? Porque están sujetos a procedimientos administrativos especiales de selección de contratistas en sus diferentes denominaciones. Tenemos el ejercicio de prerrogativas públicas, no de potestades. Bien, las potestades son de legislar, atribuibles al Estado por su sola condición, por su naturaleza, potestad reglamentaria, potestad sancionadora, pero no potestad del ius variandi, por ejemplo, o de resolver un contrato por interés público. Ahí estamos hablando de prerrogativas o ventajas públicas que están mesuradas, contenidas, delimitadas en la ley, distinto de una potestad. Bien, tenemos entonces, dentro del contrato de obra pública, función administrativa, procedimientos administrativos especiales, ejercicio de prerrogativas públicas, tenemos la función de supervisión también. El organismo supervisor debe supervisar, que a veces no supervise mal, es otra cosa. Pero dentro de su función está supervisar y se ejerce en todos los contratos y también en el contrato de obra pública.
Función de control es una función también especial, bien, a cargo de la Contraloría General de la República. Y justamente uno de los temas que tiene que ver con los llamados adicionales de obra o prestaciones adicionales del contrato de obra pública es justamente la función de control ejercida por la Contraloría. Bien, ahí vamos a ver, nos vamos a detener con algunas particularidades. Dicho esto, tengo que lanzar la advertencia de siempre. Habida cuenta que soy árbitro, no tengo posición, sino en el caso concreto. Bien, entonces, lo que acá se diga es simplemente una aproximación a un criterio, no es lo que yo creo firmemente, bien, y voy a exponer 2 o 3 puntos de vista, siempre. Criterios determinantes de la obra pública. El objetivo, es decir, el contenido en la definición que vimos hace un momento. Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, etc. El criterio subjetivo tiene que estar de por medio de una administración pública. Y el teleológico, la finalidad de la misma. No me detengo aquí. Y hay un asunto que es la confusión, entre comillas, entre el contrato de obra pública y el contrato de prestación de servicios. ¿Cómo así surge esta confusión? ¿Saben ustedes? ¿Han tenido casos quizá? La confusión surge de la misma administración. O es que no están confundidos, pero tienen algún propósito. ¿Cuál es ese propósito para lo que pinta como obra pública sea prestación de servicios? No estoy hablando de una ilicitud. Simplemente que tenemos que en determinado nivel de gasto o de inversión, los criterios de selección están referidos al precio y punto. Y entonces tenemos que varias empresas chiquitas empatan y no voy a ver muy asegurada la obra o la prestación de servicios. Y hay una renuencia entonces a tener pymes porque no vamos a tener lo que queremos de modo eficiente y en el tiempo que pretendemos. Entonces vamos a calificar mejor a través de factores de una prestación de servicios. Bien, y vamos a disfrazar a este contrato de obra pública como de prestación de servicios. Y la remodelación, supongamos, de este sitio, de este recinto, bien, no va a pasar como obra, sino como un contrato pues, de servicios de remodelación. El problema está en que, ¿qué hacen los árbitros cuando existe una controversia respecto de ese contrato? Es de obra y se le aplica lo de obra a pesar de la letra del contrato, o es de servicios y se le aplica la normativa referida al contrato de servicios. Si alguien tiene un caso, me puede interrumpir en cualquier momento y lo comentamos. O si consideran ustedes que tienen alguna pregunta que se va a perder al final y este es el momento, también se lanza, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos en este primer escollo? Hasta el momento creo que debe aplicarse la normativa referida a contrato de obra. Y habría que estar entonces a la inaplicabilidad de muchos pasajes, ¿no?, de las bases o del contrato,
y que el error que se cometió en un primer momento quedó ahí y ya se le dan las responsabilidades, pero me parece que los árbitros tendrían que resolver aplicando lo que en esencia es. Se pinta como un contrato de obra, se aplican normas relativas a la obra pública. Muchas pretensiones, además de este punto, ¿sí? Buenos días, doctor. Soy asesor legal de la ley 01, ¿no? Y tuvimos unos casos, doctor, ahora que usted está tratando. Por ejemplo, en el Hospital Regional de Lima se hizo un mejoramiento del centro quirúrgico, ¿no? Y realmente nosotros no tenemos las partidas para ejecutar obras y llegan las partidas por servicios. Y se trató el contrato con una prestación de servicios. Y cuando el contratista incumplió en algunas cláusulas del contrato, la OSI tuvo problemas, ¿no?, al hacer el informe, el examen de control, porque no se podía definir si era un contrato de servicios o un contrato de obra, ya que el contratista, en este caso, decía o se entendía que era un contrato de servicios más no obra y se le debería aplicar la normativa de contrato de servicios. Ese fue un caso que se vio, por ejemplo, allá, doctor. Ok, entonces queremos arribar a cumplir determinadas finalidades públicas, pero no tenemos los medios, entonces cambiamos por cuestiones presupuestales, utilizamos el medio que estamos indicando. Pero, ¿qué hace el control? ¿Cómo va a ver esto? Todavía no está definido. Bien, algo más a decir al respecto, pero yo me acordaré, entonces retomaré el tema. Las pretensiones dentro de los procesos arbitrales o los argumentos de las entidades públicas respecto de la suma alzada se sigue colocando justamente pretensiones en función de una supuesta inmutabilidad del contrato cuando hablamos de suma alzada. Y ese es un punto también que se reitera y se reitera y se reitera. Y yo no sé por qué, porque casi todos los árbitros, es unánime la cosa, no reconocen eso. Y estamos hablando que desde 1988, es mucho antes, este tratadista es un clásico en América Latina, en lo que es contrato de obra pública, Rodolfo Carlos Barba. El principio privatista consecuente del contrato a riesgo y ventura del contratista se encuentra en total crisis. Actualmente el contratista parece responsable, pero el riesgo queda a cargo de la administración, los precios se convienen para ser ajustados y el objeto lleva implícita la modificación. La expresión del sistema basado provoca más confusiones y esclarecimientos. Y hay bibliografía a raudales respecto de este tema. Entonces, un concepto dentro de lo que es obra pública es que la suma alzada es una cuestión tentativa, aproximada. Sí es posible. El riesgo no queda a cargo del contratista por la suma alzada. Siempre hay factores exógenos, siempre hay imprevisibilidades, siempre hay cuestiones que no se pueden prever y que hacen que la suma alzada, por lo tanto, no sea inmutable. O el contrato no sea inmutable. Proyecto y obra. ¿Qué entienden ustedes por proyecto y obra? Y si les digo, sí. En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, un proyecto tiene varios componentes, entre ellos puede contar una infraestructura que se llama obra, ¿no? O inclusive puede tener servicios como son difusión, capacitación. O sea, el proyecto va en sí apuntando a resolver una problemática identificada en un estudio
Sí, es cierto lo que ustedes digan. Sin embargo, esta es la denominación internacional a través de legislación y doctrina comparada de lo que nosotros y solamente nosotros conocemos como concurso-oferta. Y concurso-oferta no significa nada, porque todo concurso es una oferta, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de ese concurso? Por sustancia impolítica. Bien, sin embargo es una denominación heredada y bueno, subsiste todavía. Pero, ¿cuál es el problema en el contrato de obra pública respecto de esta modalidad? No solamente la denominación sería fácilmente superable. En los concursos oferta, es decir, en los procedimientos de selección, en donde se va a licitar tanto la elaboración del expediente como la ejecución de ese expediente, tenemos el siguiente problema: los factores de evaluación. ¿Por qué es un problema? Porque de acuerdo al criterio de la Gerencia Técnica Normativa, la Dirección Técnica Normativa del OCE, estos criterios de selección deben ser objetivos a ultranza. ¿Y cómo se puede calificar un expediente técnico con criterios objetivos? ¿Cómo voy a calificar una solución de diseño? ¿Cumple o no cumple? Y punto, no más. O alguna solución por ahí. Si el diseño tiene tal cosa y te muestra tal cosa y otra, entonces tantos puntos, etcétera, etcétera. Y así por el estilo, y me voy a meter un poco para otras modalidades. Supongamos un contrato de vigilancia en donde hay que realizar un estudio de seguridad previo. ¿Cómo califico ese estudio de seguridad? ¿Presentó? ¿No presentó? Y puedo presentar un tomo muy serio, tomando en cuenta todas las particularidades de este club. Si fuera público, necesitamos torreones, necesitamos escáneres, necesitamos un control de metales, necesitamos un cerco eléctrico, necesitamos esto, hemos medido, hemos visto el estado de la población que está circundante, la delincuencia, etcétera, etcétera. Bueno, realizamos un buen estudio de seguridad, todos cumplen 5 puntos. Soy una empresita media trucha, ¿no? Y entonces presento también un estudio de seguridad en 4 hojitas. Cumplen 5 puntos. En este tipo de procedimientos de selección que atienden a obra pública, puede ser el más importante de los contratos de la ley de contratos del Estado. Bien, porque estamos hablando de infraestructura, y mucho de ella es bastante importante, bastante grande también. En ese caso, podría ser que existan factores de evaluación con algún margen de apreciación, no subjetivo, sino discrecional. Y la discrecionalidad en su evaluación se mide por determinados criterios, que no voy a abordar porque no es el tema, pero que sí tienden a la proporcionalidad o al cumplimiento del objetivo. ¿Bien? Entonces, sí se puede, porque nosotros somos el único país del mundo que tenemos criterios objetivos a ultranza y nos perdemos entonces de soluciones innovativas, de tecnologías modernas. ¿Por qué? Porque no hay un ánimo, no se premia esos esfuerzos, no se premia la innovación, ¿bien? Con puntaje, porque simplemente voy a estar a que cumple o no cumple y se acabó y es bien fácil. Entonces seguimos en lo mismo, dando vueltas, ¿bien? Y simplemente pues no nos privamos de calificar en determinados contratos, cuestiones que podrían hacer más eficiente la obra pública.
No pensemos en una carretera, pensemos en un museo, en un estadio o en una... Va por abajo, va por arriba, hacemos 3 orejas, 4 orejas, ¿de qué va a depender? ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo cumple y no cumple? Bien, entonces tenemos un problema de estructura. Repito, este sistema de criterios basados de evaluación somos los únicos en el mundo. En otros sitios es discrecional enteramente, tampoco es lineal, dada nuestra idiosincrasia. ¿Bien? Pero sí que se puede admitir, como en este caso excepcionalmente, algunos avances en esta materia. Entonces, por ahí que tenemos un problema respecto de proyecto y obra. Terminando este punto, haciendo un paréntesis, tenemos criterios de factores de selección. Bien, y es una mezcolanza. La normativa comparada es criterios de exclusión, no cobrados, no quebrados, no sancionados, no cuestionados. Criterios de selección, tendiendo solamente a la calidad de la empresa. Bien, es decir, su fortaleza económica financiera, su experiencia, etc. Una vez pasado ese filtro, tenemos los criterios de adjudicación, que son referidos al objeto del contrato, es decir, precio, plazo y garantía. Nosotros tenemos una mezcolanza. Bien, proyecto y obra. Entramos en arbitraje y contratos públicos. Tenemos la base y algunas cosas importantes que he considerado tratar respecto de lo que es obra pública. Ahora entramos a, no sé, bueno, arbitraje y contrato y obra pública. Dentro del arbitraje tenemos una primera dificultad que son las materias indisponibles, que es el jus in bene, los contratos administrativos y contratos públicos. Vamos a ver lo siguiente. Lo que tengo ahí es un párrafo, una opinión realizada en una ponencia de un profesor español, Íñigo Sanz Rubiales, que participó en un congreso en la Católica de Derecho Administrativo, y opina lo siguiente: en definitiva, no parece factible que la administración, tampoco cuando contrata, se someta al arbitraje de terceros si ejerce potestades públicas. Y en esto la ley peruana incurre en una clara contradicción cuando admite por una parte las prerrogativas administrativas y por otra el arbitraje obligatorio. Por eso se plantean ciertos problemas. ¿Qué pasa cuando durante la ejecución del contrato la entidad contratante ejerce el jus variandi y el contratista se opone, planteando la correspondiente controversia? ¿Deberá determinarse por un árbitro? ¿Puede un árbitro determinar la legalidad o ilegalidad del ejercicio de una determinada potestad administrativa unilateral otorgada por la ley, como es la del jus variandi? Sí puede. Sí puede. Pero a nuestros amigos españoles, argentinos y aún colombianos, y casi toda Latinoamérica, brasileños, bien, les suena el chicharrón de cebo a nuestro sistema. No lo comprenden, no lo entienden. Algunos lo aplauden, otros lo cuestionan, pero somos los únicos. ¿Cómo sucede esto? ¿A cuenta de qué? Que no hemos tenido derecho administrativo, no nos han enseñado derecho administrativo y creo que felizmente nos lo enseñaron. Por algunos vicios que tiene el derecho administrativo clásico. A mí particularmente me enseñó un gran administrativista, pero el derecho administrativo estaba concebido solamente por el conocimiento de normas y punto, y la ley de carrera administrativa, y se acabó. Y teníamos un reglamento que hacía referencia en algunos artículos por ahí a lo que es el acto administrativo de mala reforma, ¿bien? Y nada más. Al menos a mí no me enseñaron derecho administrativo, ¿bien? Y a mucha gente también. Recién estamos despegando. Entonces, ¿qué pasó? No nos habíamos nutrido, ¿bien?, del derecho administrativo francés, que es la cuna del derecho administrativo
administrativo, luego pasa a España y de España pasa a toda Latinoamérica. Bien, hablamos entonces del sistema de derecho administrativo continental. ¿Y qué dice ese sistema? Que entre otros, que las potestades públicas, lo que les dije hace un momento, incluida las potestades en el ejercicio o en la administración del contrato administrativo, bien, son de luz imperio, son irrenunciables, y como tales entonces no pueden ser materia de arbitraje. El acto administrativo, asimismo, es un acto en donde el Estado ejercita también su poder. Por lo tanto, ¿cómo es que, si no es el propio Estado, cómo es que se van a pronunciar particulares respecto de ese poder? Bien, y entonces no entienden cómo nosotros, si sometemos a controversia cualquier decisión de la administración referidas a la administración o la ejecución del contrato. Y esto tiene su explicación en lo siguiente. Primero, nunca hemos tenido contratos administrativos. Bien, nunca hemos tenido potestades implícitas de resolución del contrato, de modificación del contrato por interés público. Bien, siempre las prerrogativas han estado mesuradas en él y aún más ahora. Y hay redacción en el Código Civil respecto de los contratos leyes, bien, que se niegan, donde se niega la existencia de contratos administrativos. Bien, es decir, nosotros no queremos la inseguridad jurídica que apareja la doctrina clásica del contrato administrativo por el poder estatal que se tiene respecto del contratista. Eso es lo que existe en este momento. Y en este momento, a pesar que España y Francia tienen contrato administrativo en su legislación y contratos privados de la administración, en donde se sitúan como entidades privadas y no ejercen ninguna potestad, entre comillas, a pesar de ellos están comenzando por directivas comunitarias europeas que los fuerzan a la denominación común, que es la de contratos públicos. Bien, y entonces tenemos nosotros no contratos administrativos, sino contratos del Estado. Y tenemos un régimen en donde sí es posible el arbitraje y no hay materia indisponible. Por lo tanto, no entiendo por qué hay abogados que justamente habrán tenido alguna experiencia negativa en cuanto a algunos actos, en tanto la negación del arbitraje para actos administrativos. Por eso es que muchas demandas dicen se solicita la nulidad y o ineficacia de determinada decisión, y no saben si llamar a esa decisión del acto administrativo